No nos corresponde a nosotros juzgar su mente o sus propósitos, pues la mano que gira el reloj de arena es nuestro emperador, y por su voluntad se vierten los granos de nuestras vidas. Con estas palabras del maestro del capítulo, Uri Arens, comenzamos el vídeo de lore dedicado a este capítulo de Templarios Plateados cuya fe en el dios emperador no tiene rival. Pero antes de comenzar, deciros que el nombre de Ángeles Ardientes es una traducción no oficial de Fire Angels realizada por los editores de Wikihammer. En fin, allá vamos. Los Ángeles Ardientes fueron fundados como un capítulo de paño nuevo, es decir, sin un capítulo fundador específico, en la última mitad del milenio 40 por orden de los altos señores de Terra. Para ello, se utilizaron semillas almacenadas cuyos registros indican que son de los ultramarines, y sus mandos e instructores iniciales fueron famosos guerreros de varios capítulos sucesores de los ultramarines. De carácter conservador, los Ángeles Ardientes han abrazado el credo imperial como una verdad indiscutible, y se ven a sí mismos como guerreros sagrados al servicio del dios emperador, cuyo deber es defender el imperio de aquellos que lo asedian. Son activos y efusivos en su fe, un factor que les ha hecho ganarse el apoyo de la eclesiarquía y aliados entre los cardenales solares. Como resultado, los Ángeles Ardientes han luchado junto a los adeptas sororitas y han participado en muchas guerras de fe desde su fundación, y su ayuda es buscada a menudo por los miembros más belicistas del Synolo Ministrorum y el Ordo Erecticus de la Inquisición. Esta relación no carece de detractores, pues algunos capítulos consideran que esta conexión tan cercana con la Iglesia Imperial es impropia y potencialmente comprometedora para la histórica independencia de los marines espaciales. Los Ángeles Ardientes son considerados por algunos como una estrella ascendente entre los capítulos más recientemente fundados del Adeptus Astartes, cuyo valeroso historial podría llegar a eclipsar al de capítulos más antiguos. A pesar de que su historia abarca algo menos de 2000 años, los Ángeles Ardientes ya se han ganado una reputación de poderosos guerreros al servicio del imperio, honorables hacia sus aliados e implacables para los enemigos de la humanidad. Los Ángeles Ardientes también se ven a sí mismos como una pieza de la red del poder del imperio, y por tanto se han ganado buena fama entre varios comandantes imperiales y generales por ser algo más fáciles de tratar que otros astartes más belidiosos o sombríos. No obstante, siguen siendo marines espaciales, independientes, ferozmente orgullosos, y no se les debe tratar a la ligera. Al poco tiempo de ser creados y en su bautismo de sangre como capítulo, los Ángeles Ardientes concurrieron con la totalidad de sus fuerzas para formar parte de la tercera fuerza de interdicción imperial en las largas y devastadoras guerras civiles que azotaron los sectores vecinos de Kalsek, Nephthys y Sadusino durante las guerras del Diezmo de Fenrith. Los Ángeles Ardientes acudieron al mundo herético de Joppa para ayudar a la Guardia Imperial y luchar contra las masas rebeldes de las compañías Juggernaut. Durante 3 años, los Ángeles Ardientes dirigieron una sangrienta campaña en la que enfrentaron sus ágiles Predators y Razorbacks contra los Leman Rush y Malcador rebeldes a campo abierto en los desiertos de ceniza de Joppa, mientras que sus escuadras tácticas y de veteranos de la Guardia desencadenaban la destrucción cuerpo a cuerpo en el peligroso terreno de las amplias zonas arrasadas por la guerra. Encadenando una serie de victorias, los Ángeles Ardientes fueron determinantes para lograr la victoria en Joppa y recuperar para el Imperio un mundo que había permanecido en manos de los apóstatas durante más de 3 siglos. Además, los Ángeles Ardientes siguieron activos en las últimas etapas de las guerras del Diezmo y obtuvieron renombradas victorias repeliendo a la incursión orca del subsector Vorsk, donde resistieron contra la horda de locos de la velocidad en el término de Lambast. Unos cientos de años después, ante la llamada de urgencia de los sagrados Ordos, los Ángeles Ardientes acudieron para interceptar la poderosa partida de guerra de marines espaciales del caos conocida como los Santificados
en los mundos cementerio del sector del Gran Algul, en el 661 del milenio 41. Durante esta acción, los Ángeles Ardientes lucharon en una serie de batallas contra los marines espaciales del Caos y sus sirvientes demoníacos, frustrando sus intentos de profanar los lugares de reposo de los muertos y de llevar a cabo repugnantes actos en sus ruinas. Fueron combates brutales y llenos de peligros donde se pusieron en juego no solo las vidas de los marines, sino también sus propias almas. Los Ángeles Ardientes pudieron forzar a sus enemigos a que lucharan en una serie de asaltos y contrasaltos en los cuales los Ángeles Ardientes mantuvieron un disciplinado orden de batalla y se valieron de la cobertura que les brindaban los bosques de lápidas de mármol y los laberintos de cúpulas. Los marines del Caos respondieron con toda la sucia hechicería a su alcance, licuando la piedra con su magia negra y convocando turbios enjambres de bestias demoníacas sin mente para que despedazaran a aquellos que se atrevían a oponérseles. El capítulo de los Ángeles Ardientes pagó un elevado precio en la corta pero salvaje batalla antes de lograr la victoria, incluyendo el martirio de su señor del capítulo, Haran Stark, en un combate contra un señor de la transformación mientras defendía el sagrado nártex de los penitentes, así como la autoinmolación de su bibliotecario jefe, Matías D, para evitar una posesión demoníaca. Finalmente, con sus fuerzas agotadas, los santificados fueron expulsados de los santos lugares y del sistema. Tras la derrota de los corruptos marines espaciales del Caos, Kul, quien una vez fuera un respetado campeón del Caos, fue asesinado por sus propios aprendices en una brutal lucha por el poder para hacerse con el control de los restos de su diezmada fuerza mientras escapaban del Gran Algul. Y finalmente llegamos a la Guerra de Badad. Los Ángeles Ardientes respondieron a la llamada de ayuda de la Inquisición y entraron en la Guerra de Badad con una fuerza formada por 7 compañías a comienzos del 906 del milenio 41. Más acostumbrados a los asaltos planetarios que a las labores sobre el terreno, los Ángeles Ardientes se vieron muy pronto en la primera línea del frente, con los leales haciendo presión contra los espacios controlados por los separatistas y luchando en campos de batalla muy variados, desde los residuos posatómicos de Cygnas hasta los pantanos corrosivos de Gargacea, pasando por las lunas sin atmósfera del sistema Sagan. El enfrentamiento más grande y costoso para el capítulo fue la batalla por el propio mundo de Sagan, donde por primera vez en su historia lucharon conjuntamente como fuerza plena. Cuando los leales estaban recuperando los bastiones separatistas en sangrientas luchas calle por calle, los Ángeles Ardientes concibieron un plan según el cual, empleando la red de carreteras que surcaba todo el planeta, dividieron sus fuerzas en pequeñas unidades blindadas de gran movilidad, y con ellas ejecutaron una serie de rápidos ataques relámpago. Sobresaliendo como lo hacían en este tipo de conflicto, los Ángeles Ardientes pudieron aislar y destruir las unidades de los Garras Astrales una por una, jugando al gato y al ratón en continuas persecuciones. Sin embargo, las tornas se volvieron en su contra cuando los Garras Astrales, cada vez más desesperados, se valieron de su amplia reserva de rinos para ejecutar una serie de contraataques suicidas con armas víricas prohibidas contra las filas de los leales. Los Ángeles Ardientes consiguieron rechazar estos asaltos y evitar que los separatistas rompieran el asedio, pero a un coste elevadísimo, ya que perdieron más hermanos de batalla en unas pocas horas que en los 3 años previos que llevaban involucrados en la contienda. El precio para la atribulada población de Sagan fue también horrorosamente caro. Las bajas de los Ángeles Ardientes en Sagan fueron tan elevadas que ya no pudieron volver a operar como fuerza de combate y, junto con un contingente de hijos de Medusa, se les encomendaron labores de apoyo naval para llevar a cabo una campaña de supresión en el cúmulo de Mion.
Esto dejó prácticamente maniatados a los separatistas guerreros Mantis hasta las últimas fases de la guerra, cuando llegaron los Carcharodones. El ataque de este bravio capítulo de marines espaciales, cuyo comportamiento y creencias chocaron con la de los Ángeles Ardientes, supuso una fuente de división en las filas leales. Tras el brutal exterminio por los Carcharodones de la población de varios sistemas que se encontraban en poder de los separatistas, incluso después de que la resistencia hubiera terminado, los Ángeles Ardientes elevaron una protesta formal al mando leal entre informes fragmentarios de conflicto abierto entre ambos capítulos. Con sus fuerzas reducidas pero sin querer abandonar su posición, los Ángeles Ardientes, con el permiso expreso del gran comandante Karab Kul, se retiraron de la guerra de Badad en el 910 del milenio 41, con el deseo de evitar una guerra civil en las propias filas leales, suponiendo un triste final para lo que había sido un valiente y ejemplar papel en la guerra. Tras la guerra de Badad, se sabe que parte de los Ángeles Ardientes participaron en la tercera guerra por Armagedón y que destruyeron un culto psíquico conocido como las 7 hijas del olvido en el planeta Lamento. Y ahora que ya hemos visto su historia, vamos a hablar sobre su reclutamiento, doctrina de combate, etc. Reclutamiento. Los Ángeles Ardientes tienen su base en la Torre Ateneo, una estación fortaleza autocontenida en una isla del mundo colmena de Lorin Alpha. Sus aspirantes son una mezcla de hijos de la respetable casa militar de Lorin Alpha y de miembros de las violentas bandas de las colmenas. Y los futuros neófitos se escogen mediante una prueba trianual de combate, miedo y resistencia conocida como la prueba de fuego. Estas pruebas se realizan en forma de sangrientos torneos supervisados por el señor de los reclutas del capítulo y se llevan a cabo bajo los sagrados auspicios de la capellanía de los Ángeles Ardientes, asistida por el Ministorum de Lorin. La prueba de fuego enfrenta primero a los participantes con otros de la misma región y a medida que los débiles o indignos van quedando atrás, se van enfrentando con los rivales supervivientes de todo el mundo colmena hasta que quedan únicamente los más fuertes de cuerpo, mente y espíritu. Y menos de una veintena de aquellos que participan en la prueba de fuego serán finalmente elegidos para comenzar su iniciación en el capítulo. Doctrinas de combate. El enfoque de los Ángeles Ardientes hacia la guerra es racional y metódico en comparación con otros capítulos, y la disciplina y la atención a su sagrada tarea son virtudes mucho más deseables para ellos que cualquier búsqueda de gloria por sí sola. El capítulo prefiere depender principalmente de las doctrinas estratégicas rígidas y probadas a la hora de armar a sus fuerzas, y rara vez se aparta de ellas, salvo en circunstancias inusuales. Algunos ejemplos de esta panoplia estándar incluyen armar habitualmente sus escuadras tácticas con bolters pesados para el fuego de apoyo y con armas de fusión para destruir blindados a corta distancia, mientras que sus escuadras de asalto prefieren los lanzallamas como arma antipersona. Otra de sus tradiciones marciales destacables es su preferencia por la espada en sus diversas formas, no solo como un arma adaptable para el cuerpo a cuerpo, sino también como un símbolo de rango y fuerza espiritual dentro del capítulo. Cada marín espacial considera su hoja como un punto focal físico de su honor personal y sus oraciones al Dios emperador de la humanidad. Organización. El capítulo de los Ángeles Ardientes es considerado un capítulo fiel al Códex en la gran mayoría de aspectos. Debido quizás en no poca medida a su relativa juventud, carecen de muchas de las valiosísimas reliquias de guerra que pueden desplegar otros capítulos más antiguos, y en su lugar han aprendido a confiar en la tecnología imperial, que es relativamente fácil de producir. En la práctica, esto significa que los Ángeles Ardientes hacen un amplio uso de equipo y vehículos básicos del Codex Astartes,
como el Rhino o el Predator, mientras que la mayor parte de su primera compañía es desplegada como escuadras de veteranos de la Guardia. Si bien poseen ejemplares de armaduras de exterminador, Land Riders y Dreadnoughts, proporcionados todos ellos por los tecnosacerdotes de Marte durante su fundación, siguen siendo relativamente escasos en número y por tanto su empleo forma pocas veces parte de la estrategia de batalla del capítulo. Condicionados quizás por sus primeras experiencias en combate en las infames guerras del Diezmo de Fenrith, los Ángeles Ardientes han mostrado desde hace mucho predilección por realizar despliegues mecanizados siempre que resulta práctico. Esta táctica también se nutre de la capacidad de las antiguas fábricas de Lorin Alpha para producir el venerable chasis del Rhino y sus variantes y repuestos en cantidades tan grandes como requieran los Ángeles Ardientes. El resultado es que el arsenal del capítulo posee un número de tanques Predator, Whirlwind, Vindicator notablemente superior al que se pueden permitir otros capítulos. Creencias. Si hay algo que distingue a los Ángeles Ardientes del resto de capítulos es la forma en la que honran al emperador. La mayoría de los capítulos astartes tienen sus propios cultos capitulares únicos y en general consideran al emperador como el humano más poderoso de la historia. Sin embargo, el culto capitular de los Ángeles Ardientes se adhiere firmemente a los dictados del credo imperial, compartiendo muchas de sus enseñanzas y creencias. De hecho, ellos mismos se consideran guerreros sagrados al servicio del dios emperador y a menudo decoran sus armaduras con diversos iconos del credo imperial cuando luchan contra los enemigos del emperador. Por otro lado, a pesar de que los Ángeles Ardientes son un capítulo sucesor de los Ultramarines, no consideran a su primarca Robot Guilliman más que un guerrero excepcional, ni superior ni inferior a sus hermanos, pues para ellos solo el emperador y sus santos son divinos. Semilla genética. Los Ángeles Ardientes emplean la semilla genética del primarca Robot Guilliman tomada de las reservas almacenadas en Terra de sus fundadores, los Ultramarines. La semilla genética de los Ultramarines es, con mucho, la más pura de todas y no se conocen aberraciones en su estructura. Apariencia. Los Ángeles Ardientes visten servoarmaduras plateadas con bordes rojos. Su emblema es una cruz potenzada roja que adorna ambas hombreras. Miembros destacables. Uriaens, actual cónsul maestre, que sería el título del señor del capítulo, de los Ángeles Ardientes. Haran Stark, anterior cónsul maestre, se sacrificó en la batalla contra un poderoso señor de la transformación mientras defendían el sagrado Narthex de los penitentes a mediados del milenio 41. Matías D, el bibliotecario jefe D, se sacrificó valientemente inmolándose para evitar ser poseído por la disformidad mientras luchaba contra la poderosa partida de guerra de marines espaciales del caos conocida como los Santificados en el Gran Al Ghul a mediados del milenio 41. Tarnus Vale, héroe de las llanuras de Askerlon. Tarnus Vale es el capitán de la tercera compañía del capítulo de los Ángeles Ardientes. Es uno de los mejores guerreros de todo su capítulo, conocido por su indiferencia ante el peligro, así como por un increíble talento para la guerra mecanizada. Durante la actuación del capítulo en la guerra de Badad, luchó en primera línea. Se hizo especialmente famoso por mantenerse firme ante los mortales contraataques de los garras astrales durante la segunda batalla de Sagan. Malgrav, marine de asalto veterano asignado a los Guardianes de la Muerte o Death Watch de la fortaleza de la Guardia Erioch, dirigió los equipos de eliminación enviados a la intervención en Smashed por la inquisidora Belanie Rameus. Y para acabar, vamos a hablar sobre posibles capítulos homónimos y una teoría sobre su posible real ascendencia. Capítulos homónimos.
Algunos datos sugieren que Los Ángeles Ardientes no son el primer capítulo que ha ostentado ese nombre. Esta circunstancia, si bien no es habitual, tampoco es inaudita en la historia de los Adeptus Astartes. Se sabe que hacia el año 500 del milenio 37 se avistó un Whirlwind Scorpius pintado con la misma heráldica que este capítulo. Puesto que los Ángeles Ardientes no fueron fundados hasta el milenio 40, se cree que pertenecía a otro capítulo anterior con la misma heráldica. Y ahora vamos a hablar sobre su posible conexión con una de las legiones traidoras. Como ya hablé en el vídeo de capítulos leales descendientes de legiones traidoras, el cual por cierto os recomiendo si aún no lo habéis visto, los Ángeles Ardientes, a pesar de que son un supuesto sucesor de los Ultramarines, hay algunas teorías que dicen que podrían descender en realidad de los portadores de la palabra. Esto se debe, entre otras cosas, a su extrema veneración por el dios emperador, que no el emperador como lo consideran la mayoría de marines, además de que porque son fieles al Codex Astartes y porque a pesar de que son supuestos descendientes de Robot Guilliman, no le tienen en muy alta estima. Estas teorías de los capítulos leales descendientes de legiones traidoras se basan en el hecho de que los ultramarines acogieron durante el final de la herejía de Horus y después de ella a marines procedentes de distintas legiones traidoras. Por otro lado, también tenemos el detalle de que hubo al menos otro capítulo con el mismo nombre, por lo que puede que los altos señores de Terra lo hubieran refundado con la semilla de los portadores de la palabra. En fin, pues con esta pregunta acaba el vídeo de lore de hoy y como siempre pediros que si os ha gustado el vídeo de lore le des al like y al botón de suscribirse para que este vídeo llegue a más fans de Warhammer 40.000. Muchas gracias por estar siempre ahí y nos vemos en el siguiente vídeo de lore. ¡Hasta luego!